agradecer a Brasil y en especial a Jesús Mendoza por esta invitación, por esta tal vez imprudente invitación. Yo voy a hablar en una lengua que todavía no existe, que es el portuñol, pero quizás un día podrá existir, que son tal vez las dos más bellas lenguas que conozco. Sería muy bueno que se hubiera un matrimonio entre las dos. Entonces, pero si me pongo muy incomprensible, puedo pasar al inglés. Ustedes me van a decir. Yo voy a hablar de la experiencia del periodismo científico en Brasil. En esos 35 años que he actuado en esta profesión, voy a hablar de mi propia experiencia, por supuesto, porque coincide con mucho del desarrollo del periodismo científico en Brasil. Y yo voy a hablar en 4 partes. ¿Qué hizo yo hasta hoy? ¿Cuál era la situación del periodismo científico cuando he empezado a trabajar en esta área? ¿Qué pasó esos años todos en Brasil? 35 años, es muy largo tiempo para muchas cosas acontecer. Y tal vez al final algunas ideas de qué podemos hacer de acá adelante para que esta función importante del periodismo pueda sobrevivir. Tuve una colega de la redacción de Folha que decía que la única cosa que uno peora, se empeora con el tiempo es la experiencia. Y por eso voy a hablar de la experiencia de Brasil. La mayor parte de mi experiencia en el periodismo científico fue como editor, no como reportero, pero en los últimos años tengo trabajado como lo que nosotros llamamos reportero especial, lo que quiere decir que no tengo que escribir todos los días, sino puedo seleccionar temas de gran importancia y dedicar a veces por algunas horas, a veces por algunos meses, para reportar sobre eso con gran equipo. Y la mayor parte de ese tiempo en Folha me he dedicado al periodismo científico y ambiental, como digo la semana de la presentación. En 35 años muchas cosas pueden pasar, es tiempo suficiente incluso para ganar algunos premios en periodismo, porque tuve la suerte de tener los recursos para hacerlo, porque también tuve la suerte de trabajar especialmente en los últimos 3 años con grandes equipos de buenos reporteros muy competentes que en conjunto conmigo han podido desarrollar algunos productos periodísticos muy que tuvieron mucha repercusión en Brasil. Les menciono esos 3 que hizo en 2013, 2014, 2015. El primero son los 3 casos son experiencias de periodismo multimedia que hicimos en Folha, incluso con traducción al inglés en los 2 primeros casos y también al español en el último. La primera suite de periodismo multimedia que hicimos fue la primera de Folha sobre la usina hidroeléctrica
impacto sobre las poblaciones indígenas de la región. Hay como 9 diferentes etnias, 9 o 11, que viven en esa región que va, donde estaba empezando a operar la hidroeléctrica del norte. El segundo trabajo fue sobre los recursos hídricos en Brasil. Tuvimos una crisis hídrica muy seria en São Paulo, la ciudad donde vivo, donde viven 20, 21 millones de personas, casi la mitad de la Ciudad de México, y que nunca tuvo grandes problemas con el agua, pero tal vez a causa del cambio climático, pero otros factores también más de políticas públicas, enfrentó una crisis muy seria en 2014, falta de agua en la ciudad. Y nosotros fuimos preparados lo suficiente, sabíamos, creíamos que iba a haber una crisis de agua en São Paulo y nos adelantamos y durante 4 meses nos dedicamos a desarrollar esta especial sobre recursos hídricos en São Paulo, pero también tuvo otros capítulos sobre los problemas en el nordeste de Brasil, que es tradicionalmente muy seco, semiárido, y también sobre Amazonía, donde no falta agua, el problema es el exceso de aguas cuando hay enchentes. Y por fin, en 2015, hicimos ese trabajo sobre los bosques húmedos y su rol en el cambio climático y los problemas que enfrentan en Brasil con la ganadería y otras actividades económicas que están a impulsar la destrucción del bosque húmedo en la Amazonía. Pasemos al segundo tópico, que cómo estaba la situación del periodismo científico en Brasil cuando yo empecé en los años 80 a trabajar con eso. Primero hay que decir que es una suerte también de poder trabajar en Folha, porque tiene una tradición muy fuerte de periodismo científico. Ha sido mencionado aquí que he ganado el premio José Reis de periodismo científico, que es el más importante de Brasil en periodismo científico, también el segundo único. Y ello tuve una relación muy estrecha con el periódico. Era un científico de origen, es biólogo, pero en algún momento se fue a trabajar con periodismo, fue lo que llamamos secretario de redacción, sería un jefe de servicio en Folha por algunos años, en los años 40, y por esa época también estuve involucrado en la creación de la Sociedad Brasileña para el Progreso de Ciencia. Era un momento en que los científicos brasileños intentaban traer la ciencia más cerca del público, y por eso también ha iniciado un periódico que se llamaba, una revista que se llamaba Ciencia y Cultura, que estaba publicada por la SBPC, la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia. Y ellos escribió en Folha una columna de ciencia que se llamaba Periscópio, de 1947 hasta su muerte en 2002. Mucho largo tiempo a escribir en Folha sobre ciencia, y yo tuve como herencia el privilegio de escribir la columna con otro nombre después de ello. Llevo por tanto 13 años como columnista de Folha después de José Reis, porque es un honor para cualquier periodista de ciencia en Brasil. Como editor, yo también he tenido el privilegio de editar sus columnas por algunos años. Bien, ¿cómo estaba la situación del periodismo
científico en los años 1980 en Brasil. Yo empecé a trabajar fue en 1986. Fue un año muy especial para periodistas de ciencia. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, probablemente no, porque muchos no han nacido todavía, pero yo empecé a trabajar en enero. En enero mismo hubo el desastre con la nave espacial Challenger, que se explotó cuando partía de Cabo Cañaveral, en Florida. En febrero hubo el pasaje del cometa Halley, muy cerca de la Tierra, que pasa cada 80 años, si no me equivoco. Y en abril hubo el desastre de Chernobyl, crisis de la usina atómica en Ucrania. Y por supuesto esto fue muy desafiador para los periodistas de ciencias de Folha, que tenían que reportar sobre esos asuntos de enorme atención por todos los tipos de público, no solamente por la gente que estaba interesada en el principio en ciencia. Y eso fue el bautismo de fuego, por así decir, en el periodismo científico. Pero también una gran oportunidad de se dedicar a eso. Y por supuesto había también mucho interés del público brasileño por ciencia en general, por notas de ciencia. Ese momento también coincidió con lo que llamamos de redemocratización del país. La dictadura militar se cerró en 1985 en Brasil. Y había toda esa esperanza, ese entusiasmo con el desarrollo del país, y que finalmente podríamos nos liberar de las cadenas de la dictadura militar, y que los científicos de la tecnología tendrían un papel muy importante, muy serio para el desarrollo social y económico y político de mi país. Pasemos ahora al tercer tópico. Así, los temas de ciencia en 1980 eran especialmente a causa del inicio de las investigaciones científicas de Brasil en Antártica, con una estación propia en Antártica, en la península Antártica. Había mucho interés por el continente. Folha, tuve el primero reportero brasileño que fue a Antártica, fue Ulises Salvazoli, muy conocido en ese tiempo, trabajaba en Folha, y yo leía en 1985, creo que se andó a Antártica, yo leía sus reportajes con mucho entusiasmo, y así lo pasaba con mucha gente en Brasil. También la exploración espacial, Brasil, por ese tiempo, en los 80 también empezó a trabajar con cohetes y con tentativas de enviar sus propios o poner sus propios satélites en órbita con cohetes propios producidos en Brasil. No fueron muy bien sucedidos en esas tentativas. Y por supuesto había interés con biomedicina, computadoras, arqueología y los temas tradicionales del periodismo científico. Bien, ¿qué caminos hemos recorrido en los últimos 30-35 años? Yo puedo decirles que de mi propia experiencia, pero creo que es válido para todo el periodismo científico en Brasil, la más revolucionaria máquina que ha surgido ha sido el telefax. Hoy nos parece una pieza de museo, ¿no? Esa cosa extraña, un matrimonio de una copiadora con un teléfono, pero fue muy importante para el periodismo científico. El pasaje aquí de un
par de meses al otro, teníamos acceso a lo último que se producía de la ciencia internacional, lo que no pasaba antes, en Brasil, por lo menos, como los papers, los artículos científicos que aparecían en Nature Science. No sé si alguien aquí tiene una experiencia, pero eso fue antes de la internet, de la web, no había correo electrónico. Entonces, lo que hacían ellos, y fue una muy buena idea, era que nos mandaban un fax con resúmenes de los artículos que iban a aparecer la semana siguiente, y estaban numerados. Y al final del fax había una tablita con los números de los artículos. Lo que podíamos hacer era seleccionar el artículo que nos interesaba, circularlos con el bolígrafo, mandar el fax de vuelta y entonces nos mandaban los artículos. Eran metros y metros de papel técnico, como se usaban esos telefaxes. Fue una revolución para nosotros, porque nos abrió todo un mundo. Hasta entonces teníamos acceso solamente a los científicos brasileños, que no publicaban tanto, en Nature Science sí lo hacían, pero no con gran frecuencia. Y eso nos colocó muchos retos, en el sentido de que no pasaba solamente a saber inglés para leer, había que entender lo que leíamos en inglés, la ciencia por detrás. Y esto no era fácil para periodistas. Una de las razones es que en Brasil, hasta poco, era obligatorio tener un diploma de estudios en periodismo para trabajar como periodista. La profesión era controlada por el Estado, había que tener un registro oficial como periodista y eso solamente lo conseguían los que tenían un diploma. Y entonces todos las otras profesiones, médicos, biólogos, no podían trabajar diuturnamente como periodistas. Y entonces no había especialización alguna de periodismo científico en Brasil. Y eso ponía muchos problemas por ser. Entonces, lo que pasó es que nosotros, los periodistas de ciencia que ya trabajaban en ese campo, sentimos la necesidad de buscar cualificación. Y eso lo hicimos de varias maneras, por supuesto leyendo los artículos y demandando explicaciones y auxilio de otros científicos que conocíamos personalmente. Algunos de nosotros también buscamos cualificación en el extranjero. Yo, por ejemplo, como fue mencionado aquí, me fui a Alemania con una beca, no era académica, era una beca profesional para que trabajase en medios de comunicación alemanes, como Bildwissenschaft, Stuttgarter Zeitung y Kosmos. Lo hizo por un año en Alemania. Y como sabéis, en todas las profesiones, incluso periodismo, hay que tener un poco de suerte. He tenido la suerte de estar viviendo en Alemania, sabía un poco de alemán, por supuesto, en el 1989, que fue el año de la caída del muro de Berlín. Entonces fui involucrado también en esa cultura, me fui a Berlín con mi familia para quedar 6 meses más, aparte del año que tenía la beca, para reportar sobre la caída del muro de Berlín. Pero buscamos muchas otras maneras. En 1997 me fui a los Estados Unidos con una beca de la Universidad de Harvard para el programa Nieman, porque hasta 1997 era el ombudsman del diario y me afasté del periodismo científico. Me sentí la necesidad de volver a estudiar, reconectarme con la ciencia, con la investigación
científica, y eso lo hizo durante un año en un lugar que podría ser mejor, que es la Universidad de Harvard, donde tuve la oportunidad de tener contactos personales con algunos héroes de mi actuación anterior, pero es un científico como Edward Wilson y Stephen Jay Gould y otra gente que estaba en Harvard en ese tiempo. Y también buscamos esta cualificación con muchos viajes que algunos gobiernos extranjeros le ofrecían a periodistas de ciencia, como especialmente Alemania y el Reino Unido han llevado muchos periodistas para conocer, por ejemplo, en el caso de Alemania, sus iniciativas de preservación del medio ambiente. En el Reino Unido estuve 2 veces, una vez para conocer los laboratorios de biotecnología británicos y otra vez para contar sobre las iniciativas del gobierno británico con cambio climático. Bien, esos los años 90 eran un tiempo también de mucho interés de ciencia. Por supuesto, el cambio climático era un tema que estaba ya empezando a traer la atención del público. Seguro que Brasil, a causa de la conferencia del 92 en Río de Janeiro, la cumbre climática o cumbre de medio ambiente, como se decía entonces. Pero había muchos nuevos desarrollos en innovación, biología celular, los telescopios del espacio, los OGMs, por supuesto, y lo que pasaba con la exploración espacial que estaba cambiando muy rápidamente a causa del fin de la Guerra Fría. No había esa competición tan fuerte nomás entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética se acabó, entre otras razones. Bien, digamos hablando de los años 2000, lo que se iniciaba con el telefax, hubo como una explosión de información con la web, que ya existía, por supuesto, pero que se desarrolló muchísimo en esa época, porque no solamente Nature, Science, pero portales como la República Verde y Galileo pasaron a existir y auxiliar, como dijeron mis colegas acá, a distribuir mucha información y ponernos en contacto directo con los científicos del mundo entero. Y lo que fue muy importante, no solamente leer los artículos, pero tener el correo electrónico, poder llamar por Skype o por teléfono los científicos que han hecho el trabajo científico en casa. Y todo eso también amplió aquel reto para los científicos que era cualificarse, porque cuanto más acceso tienes a la información, más preparado tiene que estar para absorberla, comprenderla, para poder explicarla, que es nuestra función primordial, por supuesto. Los temas también se ponían más y más complejos con el tiempo. Si uno piensa en el cambio climático, sobre lo cual yo empecé a escribir al fin de los años 80, a causa de los bosques húmedos de Amazonía en Brasil, es algo muy complicado y muy controverso, por supuesto. O era muy controverso aquel tiempo, no hay tanta controversia no más.
Marte y todas las cuestiones éticas y bioéticas que surgieron con la investigación de células madres. Pero o que passou com todo esse acesso à informação por meio ou através da web, com Nature, Science, Ultraviolet, PNJ, Lancet, PNAS, todos os periódicos científicos que estão hoje em dia disponíveis para qualquer periodista científico em qualquer parte do mundo, é que las notas de ciencia, se uno lee El País o Folha o New York Times o que seja, Le Monde, se ponían muy parecidas, cada vez más parecidas, porque todos tenían acceso a las mismas fuentes, a los mismos científicos, y nos ponían en la mano todas las semanas con el privilegio de leer una semana antes que cualquier científico en el planeta. Foi uma tentação muito grande, algo muito útil, pero que resultou em que as notas se poniam muito parecidas. E isso me passou a incomodar em algum momento de minha atividade. Eu tenho o hábito de chamar de periodismo de commodity, uma espécie de globalização do periodismo científico, por supuesto. Lo que pasó en Brasil es que los periodistas de ciencias se alejaron de los científicos mismos que estaban en la Universidad de São Paulo, en la Universidad de Campinas, y porque estaban hablando con gente de Harvard, de Oxford, de Sorbonne, de Tsukuba, en Japón, lo que no fue la mejor cosa que podía acontecer. Tuvimos contato com os científicos de, como se diz em português, de carne e huesos. Também perdimos em minha interpretação desse livro a iniciativa periodística, porque não havia que hacer nada, a informação nos chegava a nós por correio eletrônico, não mais por telefax, por correio eletrônico. E talvez a causa dessa homogeneización de las notas de ciencia, las narrativas, las reportajes mismas, estaban cada vez más pobres, más sencillas. También a causa de la reducción del espacio en los periódicos, con la competición entre todos los temas del periódico político, por ejemplo, al momento en Brasil, hay mucho espacio en los periódicos para la corrupción, para la lucha contra la corrupción política en general. Eso siempre es una competición que no es muy buena para el periodismo científico. Y lo que pasa es que hoy día, aparte de esas notas sencillas que tienen todos los días, la Folha tiene todos los días una página de ciencia, salud y otras cositas, pero lo que pasa es que un gran espacio, una gran atención para notas de ciencia se reducen a aquellas oportunidades cuando hay la presentación de grandes descubiertas de ciencia, por ejemplo, el Boston de Higgs o las olas gravitacionales, que son grandes conferencias de prensa que se realizan para los periodistas de ciencia en todo el mundo. Eso es, por un lado, es bueno, porque mucho más gente y periodistas de ciencia tienen acceso a esta información y pueden reportar los últimos sucesos y acontecimientos de la ciencia más importante, por lo menos la que necesita más plata para hacerlo, como los detectores de LIGO que detectaban las olas gravitacionales, donde ustedes se acuerdan de eso. O recentemente como la sonda Rosetta que ha llegado al planeta y ha aterrizado en el planeta. Son momentos de gran atención para la ciencia, pero están muy focalizados y asociados con ese periodismo de commodity, como
Bien, lo que pasa es que, como todo el periodismo, ya fue mencionado acá, el periodismo científico también se encuentra bajo muy fuertes presiones provenientes de la crisis del modelo de negocios. Lo que pasa es que la audiencia para el periódico en papel o para la revista o diario en papel se está reduciendo muy rápidamente. Los lectores se van a la web, donde nadie sabe cómo ganar dinero. Esa es la verdad. No hay, mismo los casos considerados bien sucedidos como New York Times, no hace tanta plata con la internet todavía. Entonces, lo que pasa es que, así como se dice que en la guerra la primera víctima es la verdad, lo que pasa es que la crisis económica, que es muy fuerte, en especial en Brasil, para los periódicos, la primera víctima con mucha frecuencia es el periodismo de ciencia. Se reducen mucho los equipos que trabajan con eso. Fuera mismo llegó a ver en los años 90 como 6 o 7 periodistas exclusivamente dedicados a ciencia, solamente ciencia, sin salud, sin comportamiento, sin otras cosas. Tuvimos una sección especial de 6 a 8 páginas semanal en los años 90, se acabó en el 4, creo, no estoy seguro ahora. Es un problema muy serio para nosotros en el periodismo científico. Hoy tenemos como 4 periodistas dedicados a ciencia, salud y todo lo del Estado. Se redució mucho. Y no es fácil un equipo independiente, es parte de lo que llamamos cotidiano, es no sé la palabra en español, nosotros decimos editoría, una sección, pero la sección cotidiana tiene ciencia, policía, deportes, salud, es mucha cosa. Y hay una tendencia muy fuerte de que las notas de ciencia no reciban tanta atención de los editores mismos, en cuanto a salud o policía. Y con la influencia de la internet, porque no se gana mucho dinero con internet, pero es necesario estar y tener audiencia, porque se supone que algún día la publicidad va, en fin, dar atención y recursos para que se publiquen en internet. El peligro de esa influencia muy fuerte es que los editores pasen a dar mucha atención para las notas que generan muchos clics. Y entonces la competición para notas de ciencia básica, por ejemplo, se torna muy fuerte. Si uno tiene una nota sobre salud que interesa a toda la gente de principio, no hay que hacer mucho esfuerzo para conquistar un lector si uno habla de doença cardíaca o de Alzheimer o de Parkinson, o cáncer, tumores, porque toda la gente conoce a alguien que ha afectado, sean sus papás y mamás, hay un interés primario por notas de salud. No es el caso con notas de ciencia, hay que convencer al lector a iniciar la lectura y permanecer con la nota. Y eso lo siento todos los días, especialmente en las homepages, que las notas de ciencia que ganan espacio y atención en las homepages normalmente tienen a ver con dieta, con sexo, con salud o con animales que sean hermosos, por ejemplo, o que tengan un comportamiento muy extraño en términos de sexualidad. Esas son las cosas que generan muchos clics y no necesariamente hermosos.
persona que no tenga interés previo en ciencia. Bien, pasemos al cuarto y último. Sí. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo salir de eso? Si es posible, que no estoy seguro de que el periodismo, como lo hacemos hasta acá, o como yo lo hice por 35 años, va a ser lo mismo en 10 años. Pero tal vez pueda contribuir algunas ideas para el periodismo científico. Como dijo Patricia el otro día en el país, hay que no olvidar que hacemos periodismo antes de ser periodistas de ciencia. Entonces, lo que es inédito, lo que es nuevo, lo que nos sabe la sociedad o el público, es de gran importancia, por supuesto. Pero también hay que no olvidar que la esencia del periodismo es contar historias, ¿no? Y no solamente reproducir lo que dicen los científicos a uno lo que dicen. A mí me parece que uno de los secretos de mantener el espíritu investigativo, la iniciativa periodista en el periodismo científico, es que tenemos que volver a buscar fuentes propias de información científica. No solamente lo que Nature, Science y los comentarios de prensa nos ponen en la mano todos los días y las semanas. Yo pienso que una buena idea no es tanto lo que hago hoy día, porque como digo, me dedico más a los productos especiales, yo tengo la obligación de ejecutar todos los días, pero me parece muy importante que los periodistas de ciencia establecen sus contactos con los científicos mismos. Puede ser en México, en Brasil, en los Estados Unidos, pero tener algunas, por lo menos algunas relaciones personales con científicos. De preferencia, gente que sea lo que llaman de gatekeepers, que es la gente que yo costumo decir para estudiantes, por ejemplo, que son gatekeepers. Son esos científicos que están en el medio de su carrera, de su profesión, que tienen tal vez 30, 35, hasta 40 años, que son todavía muy activos, que están muy bien informados de lo que es nuevo, importante, los nuevos desarrollos en su campo de investigación, pero ya son maduros suficientes también para seleccionar lo que es más importante y lo que es menos importante. No es tan fácil de identificar a esa gente, pero es muy importante que tengas relaciones periódicas con ese tipo de investigador científico. Yo creo que es bueno que un periodista científico se especialice en algo. Yo, por ejemplo, siempre tuve interés, no tengo ningún background académico en esos campos, pero siempre tuve interés en ecología, desde luego el cambio climático y bosques húmedos, ha sido algo que he escrito libros y muchas cosas, y genética y biotecnología y genoma. Son los dos campos de investigación que he intentado acompañar de muy cerca todo ese tiempo. Pero es importante también que uno tenga esa capacidad de escribir de manera simple, como dijo Daniel, en esos campos en los que se especializa. Es lo más difícil porque cuando uno intenta acompañar un campo de investigación, hay una tendencia natural de que uno asimile el jargón, ¿cómo se dice? No sé, el lenguaje especializado, los términos técnicos, y pase a usarlos sin perceber. Eso es el gran peligro de la
presentación. Hay que mantener la capacidad de escribir de manera simple, sencilla. Hay que tener mucha atención para la necesidad también de escribir sobre otros temas que no sean aquellos en que uno se ha especializado. Creo que es importante que uno se esfuerce por encontrar y elegir los temas que sean relevantes para la vida social, de alguna manera, de su país, de su ciudad, o de la humanidad, si quieras. Y sin olvidar que no hay que escribir solamente notas que sean útiles para el lector, porque hay cosas que son importantes para la ciencia, la propia ciencia. Son desarrollos que son importantes para el conocimiento, que pueden no ser de interés inmediato para el lector, que no tienen utilidad alguna para la vida cotidiana, pero que son importantes. Puede ser una descubierta matemática, puede ser el bosón de Higgs, puede ser, qué sé yo, ¿no? Como el ejemplo del Premio Nobel de Medicina y Fisiología de este año, el mecanismo de muerte de la célula, la autofagia, ¿no? En portugués decimos autofagia, que es un mecanismo celular muy básico, muy importante, pero que todavía no tiene ninguna aplicación, pero va a tener, es casi cierto que va a tener gran importancia en el futuro de nuevas terapias para cáncer, quizás Alzheimer y otras cosas, porque está relacionado con la destinación de las proteínas que la célula no va más a usar. Y uno de los problemas, por ejemplo, de Alzheimer, como sabéis, es el acúmulo de la proteína en el cerebro. Y a mí me parece que lo más importante es ser capaz de contar las historias de manera interesante, comprensible, pero que sean capaces de utilizar las nuevas posibilidades técnicas que la web nos ofrece. El texto tiene que ser muy bueno, buenas narrativas, buenas historias que sean bien contadas de manera interesante y comprensible, como decimos, pero que utilice también las técnicas de infografía dinámica en la web, que son fantásticas hoy día en esos tres multimedia que hicimos en Folha, utilizamos mucho el video, fotografía, infográficos animados. Después, si tenemos tiempo de mostrarles un ejemplo de eso que hicimos sobre los bosques húmedos, porque contar historias hoy día no es más contar historias solamente de la manera que lo hicimos hasta hoy. El público nuevo tiene necesidad de un soporte en imágenes. Las imágenes son de importancia crucial hoy día para que se conquisten los lectores jóvenes. Y también porque si uno tiene la oportunidad de poner lo que no es, por ejemplo, información básica sobre los sitios, cuánta agua hay en el planeta, cuánto está disponible, cuánto está en la forma de hielo, cosas así. Si uno puede hacerlo con un infográfico que sea dinámico y rápido y directo, ¿por qué hacerlo en el texto? Se puede dedicar todo el texto a la narrativa para otras cosas que sean involucradas en ese complejo de cosas, ¿no? Y sin esquecer que leer es algo que toca a los periodistas auxiliar en mantener como una actividad básica para los jóvenes. Porque uno dice, los jóvenes solamente son interesados en imágenes y cosas cortas, no tienen
ciência de ler coisas longas. Para mim, o contra-exemplo é Harry Potter. Quando dizem que nadie mais queria ler romances largos, eu he visto minhas próprias filhas, como jovens de 14, 15 anos, que liam como loucos, 300, 400, 500 páginas em 2, 3 dias, porque era interessante o que estava lendo esse livro. Creio que é nossa responsabilidade manter este prazer de ler. Então, não abusar de los infográficos. Os infográficos são importantes, são o soporte para muitas informações que não há necessidade de poner em palavras, se pode poner em números e imagens, mas há que contar as histórias de maneira interessante. E com isso eu chego ao final de minha apresentação, com esse mensagem que eu vou levar à sua casa, como dizem os americanos, take home message, ou a seu ofício, se quiserem, que é, para mim, isso eu ia muitos anos, talvez 20 ou 30 anos atrás, de periodista americano, não falava de periodismo científico, falava de outra coisa, mas digo que é nossa obrigação volver interessante no que é importante e não tanto volver importante no que é solamente interessante. Parece chiste, mas a mim me parece que é mensagem muito profundo. E com isso eu dou graças. Talvez podemos começar por ver o vídeo do número 1, esse cortito, como 2 ou 3 minutos. Uma ideia de como estamos, em verdade, experimentando essas coisas que hicimos em Folha, não tem receita play. Vocês sobre os vossos sobre quadrados. Dentro dela caberiam todos os países da Europa Ocidental. A floresta abrange outros 8 países. 60% disso está no Brasil. A floresta tinha cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados no Brasil antes de começar a ser derrubada. Um Chile inteiro já foi desmatado, ou 19% da floresta original. No pior ano, 1995, uma área maior que Sergipe foi devastada. Desde 2005, porém, as taxas anuais de desmatamento vêm caindo, com operações do IBAMA e corte de financiamento para quem desmata. A menor foi em 2012, 4.600 km². Cada quilômetro quadrado de floresta derrubada lança no ar de 50.000 toneladas de gás carbônico. Ou seja, o mesmo que 50.000 carros 1.0 rodando 20 km por dia. Esse gás do efeito estufa faz a atmosfera aprisionar mais calor e agrava o aquecimento global. A ONU quer impedir o aquecimento acima de 2 graus Celsius, pois isso pode causar desastres como secas, ondas severas de calor e inundações. No gráfico de emissões brutas de gases estufa, o desmatamento foi perdendo importância perante os demais setores da economia, que aumentam rapidamente. Nos anos 90, o desmatamento representava 70% das emissões brasileiras. Hoje, essa fatia caiu para 35%, graças principalmente à queda no desmatamento da Amazônia. Se juntarmos a isso os 27% da agropecuária, os dois setores são responsáveis por 62% do total das emissões. Contudo, boa parte disso é responsabilidade só da pecuária. Somando o desmatamento para pastagens, gases, a digestão do gado e estrume, esse setor produz 49% de toda a poluição climática do Brasil. Nos piores anos de desmatamento, o país chegou a emitir mais de 2 bilhões de toneladas anuais. Em 2009, o governo prometeu cortar 1/3 daquilo que seriam as emissões uma década depois, uma redução de 3,1 para 2 bilhões de toneladas de CO2. A maior parte do corte viria de uma diminuição no desmate. Em 2009, o Brasil já estava emitindo menos que o limite proposto. Em 2013, o Brasil produziu 1,6 bilhão de toneladas. Para fazer uma comparação, os piores anos do
desmatamento, o país poluiu como se cada brasileiro tivesse 12 carros rodando nas ruas. Em 2013, o mesmo que hoje. Para a Cúpula do Clima de Paris, o Brasil promete, em 2030, zerar o desmatamento ilegal e recuperar 15 milhões de hectares de florestas devastadas. Mas não é possível saber ainda quanto de redução de emissões isso significaria. Se a taxa de desmatamento continuar na média nos 5 anos, a destruição da floresta amazônica lançaria ainda 500 milhões de toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Preguntas o si quieren ver otros a otros videos, ellos son un poco más largos. Creo que las preguntas, ¿no? Gracias. Empezó el video. Entonces vamos para mostrar que una de nuestras ideas era llevar el lector hacia el local donde se hace la deforestación. Entonces, ¿cuánto tiempo toma para derrumbar un árbol de ese tamaño en la Amazonía brasileña? Eso es lo que hicimos mostrar. Es como 15 minutos. Muy rápido. Y creo que es una imagen impresionante para quien no lo ha visto, ¿no? Especialmente cuando cae. Los problemas de cuando cae un árbol de naturaleza llevan muchos años. Bien, las preguntas. No hay necesidad del último video que es muy largo, es como 8 minutos. Hola. Marcelo, muchísimas gracias por esta plática. Mientras te escuchaba, me vinieron a la cabeza muchísimas cosas de mi experiencia como reportero de ciencia. Una de ellas fue una ocasión en que discutíamos este tema de las ciencias sociales como tema para un reportero de ciencia, como posible tema, ¿no? Y me acuerdo que ¿Qué tema era? Ciencias sociales. Y de pronto dentro de mi explicación me dijeron, bueno, es que ¿qué le puede importar al resto del mundo? A alguien que decía que no había que considerarlas por la siguiente razón muy práctica, que era ¿qué le puede importar al resto del mundo? Una investigación, por ejemplo, sobre el comportamiento de una familia típica de los Altos de Chiapas, que es una región de México, ¿no? Entonces, en ese momento me quedé tan sorprendido por la magnitud de esta, no sé, estupidez, que no pude contestar lo evidente, que sería mucho más importante conocerlo que pues, las ondas gravitacionales o lo que sucede en Próxima Centauri o los exoplanetas a los cuales dedicamos tanto espacio. Creo que eso es importante, especialmente en nuestra región latinoamericana, y probablemente lo hablemos también en el término
en Iberoamérica, hace poquito con esta propuesta de la financiación, del financiamiento a la ciencia, lo comentamos con Patricia Fernández de Liz, que lo viven también en España, esos problemas de financiamiento. Entonces, abordar esos problemas que sean comunes, probablemente no es ciencia de frontera, o a lo mejor, si seguimos dudando de las ciencias sociales, a lo mejor ni siquiera es ciencia, pero ¿por qué no practicamos, yo qué sé, de investigaciones que hay sobre la depresión y la ansiedad en los niveles de pobreza que solo se dan en regiones como las nuestras, ¿no? A lo mejor deberíamos tener un poquito menos la vida en esta ciencia de frontera y más en la ciencia que nos es útil, por un lado, pero también esta que nos dices tú, ¿no? Esta que nos da, pues no solo lo útil, lo práctico y que nos da un sentido de pertenencia al mundo y a la raza humana. Digo, es un comentario más que una pregunta, pero si quisiera saber tu opinión sobre eso. Yo creo que esa es una de las más antiguas discusiones en periodismo científico, si las ciencias sociales deben tener espacio en la página de ciencia o no. Yo soy de la opinión de que no, porque el estatuto epistemológico es muy diferente, los campos de investigación. Me parece que es un equívoco de muchos cientistas sociales argumentar que son tan ciencias cuanto qué sé yo, biología o químico-física. Me parece que es equivocado eso. Son ciencias de tipos diferentes, con objetos diferentes, con métodos de investigación, por supuesto, encima de todo, muy diferentes. Y yo creo que eso debe, porque ya es muy complicado para 4 periodistas de ciencia en fuera hablar de biomedicina hasta astrofísica y de, qué sé yo, de bosques húmedos de cambio climático a la arqueología. No, ya es muy difícil. Y si uno pone la mezcla también de las ciencias sociales, la sociología, yo creo que es imposible. Entonces es tradicional que sean tratados en secciones diferentes. Normalmente las ciencias sociales son objeto no tanto de notas, de reportajes, pero de ensayos en la parte cultural del periodo. Normalmente las secciones semanales que salen el domingo con artículos más longos y más largos, ¿no? Pero, aparte de eso, hay que decir que es imposible, en mi opinión, tratar de las ciencias naturales que sea sin tener un poco que sea de perspectiva sociológica, filosófica, de ética, y política, por supuesto. Voy a darle un ejemplo. Bosques húmedos en Brasil. Si uno no comprende cómo se da la dinámica social de las comunidades en la Amazonía, en Brasil, por qué los campesinos también, no solamente los latifundiarios, los campesinos destruyen el bosque. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo pasa eso? ¿Cuáles son las relaciones económicas que por así decirlo, le hacen necesario destruir el bosque? Si podrían hacer algo más en esa parte. Entonces hay muchos estudios de economistas, de sociólogos en Brasil que se dedican a eso. Y para mí esa es mi experiencia. Tuve que leer esas cosas y involucradas en mi reportaje, porque no se puede hablar solamente del dióxido de carbono que sale de las árboles que son destruidos o quemadas y que se va a la atmósfera y van a hacer el cambio climático. Esa es una parte de la historia. La otra parte es que eso parece como cambiarlo. Entonces las ciencias sociales y especialmente cuando uno habla de genética o de genómica, las cuestiones éticas y bioéticas que están involucradas son parte esencial de los reportajes, y eso es intentado de incluir mi trabajo como periodista con mucha incomprensión de los científicos
sería prudente o necesario que en la página de ciencia haya reportajes exclusivamente dedicados a ciencias sociales. No sé si contesté a la pregunta. En cierto sentido, no, pero sí, es decir, claro, o sea, me dices, no tendría que estar ahí, pero al mismo tiempo me dices, sí tendría que estar ahí. Si estoy diciendo, hablar de ecología también implica hablar de las sociedades, o la parte social que está en contacto con esa ecología. Creo que bueno, pues sea difícil de alguna manera, diciendo que tiene un lugar, a lo mejor no un lugar exclusivo, pero sí tiene un lugar, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues muchas gracias. No hay personas que no tienen respuestas simples, sencillas, ¿no? Si es sencilla la respuesta, es porque es equivocado. Bueno, pues muchísimas gracias por su charla, que lleva a reflexiones sobre aspectos muy conceptuales del periodismo científico. A mí me llama la atención mucho, y es el comentario que quiero hacer, lo que planteas en relación con esta especie de globalización del periodismo científico. Y el punto que he discutido en estos mismos días con algunos colegas es sobre el problema en el que de pronto caemos muchos los periodistas, y es una cosa que todos los jóvenes, sobre todo, deben de advertir, es confundir lo que es la ciencia con el paper, es decir, con el artículo científico. ¿Por qué? Porque, digamos, en ocasiones llegamos al punto de confundir a la ciencia con el paper. Y el paper es solamente un elemento que surge de un entorno mucho más grande que es la ciencia, que sí es el producto de la ciencia, pero que es una expresión de la ciencia que tiene, digamos, un criterio editorial que los autores tienen que seguir para que su texto sea publicado. Y no necesariamente eso es lo que ocurre en la investigación científica. En la investigación científica ocurren muchas más cosas que no se ven en un paper, que esas deberían de ser también el objeto del periodismo de la ciencia, o quizá uno de los objetivos principales del periodismo de la ciencia para escapar de esa tendencia a la globalización. Es decir, en un proyecto de investigación se tiene un objetivo y en el paper aparece de una manera muy, muy ordenada, muy concordante, un objetivo que en la realidad pudo haber sido uno y sobre la marcha de la investigación científica pudo variar hacia un objetivo diferente a partir de los propios resultados preliminares que se van a obtener. Entonces, lo que ocurre en un laboratorio de investigación es materia de periodismo científico y no el paper. No hay que confundir paper con ciencia. El paper es un caso particular del trabajo que se hace en la investigación científica. No sé qué opinión tengas sobre eso. Yo estoy casi enteramente de acuerdo. Me parece que es muy correcto decir que el paper no se confunde con el proceso de producir la ciencia. Pero hay que considerar que el periodismo se ocupa de sucesos, ¿no? De cosas que pasaron. Y una de las cosas que pasa, y en muchos casos puede ser no sé si se dice en español, la culminación, la cumbre del trabajo de la investigación científica, es el paper, ¿no? Cuando se presenta al público especializado los resultados de su investigación. Puede tener importancia como algo que sucedió, que uno tiene que ejecutar sobre él, pero estás enteramente correcto cuando dices que no es todo, ¿no? Porque la sección de materiales o metodología que está en el paper no dice todo, ¿no? Pues la historia por detrás, ¿por qué uno empezó a investigar eso? ¿De dónde tuvo la idea, la hipótesis de trabajo? Y esas cosas son la esencia de la ciencia. ¿Por qué un experimento falló? Por ejemplo, resultados negativos, ya en serio, se publican papers sobre
parece que o paper pode ser o pretexto para contar uma história sobre como han llegado a essa conclusão. Não somente o que sai no paper, a técnica, a metodologia, os experimentos, porque tu se vê que motivações e que caminho ha recorrido hasta llegar a definir que este experimento tiene que ser más importante de esta investigación, porque eso no es muy fácil de hacer, porque los caminos que los científicos recorren para llegar hasta donde llegan o no llegan, normalmente es muy complicado, y para mí es lo más interesante, intelectualmente y como historias de vida, ¿no? Como personas concretas que por veces dedican 5 años, 6 años de su vida a alguna cosa, como maníacos, y llegan a algo que puede ser interesante o puede ser un resultado negativo. Y me parece que una de las cosas que el científico debe hacer con más frecuencia es mostrar al público quiénes son los científicos, cómo viven, qué piensan, cómo trabajan en concreto, no sus ideas. Y eso lo digo a estudiantes, por ejemplo. Si tienes la oportunidad de entrevistar a un científico en su propio laboratorio, no lo haga por teléfono, hágalo en su laboratorio, vas a ver qué tipo de clientes hay. Le doy un ejemplo. Cuando estuve en Harvard, hizo una entrevista muy larga, 2 tardes enteras con Edward Wilson, que anda na universidade, grande biólogo, especialista em comidas, em sociobiologia, muito controverso, muito importante na biologia. Em sua mesa, em Harvard, tinha um retrato na parede de se diz almirante, de uma foto oficial de um almirante. Se não estudaria, não poderia perguntar-lhe o que teria visto, não poderia perguntar quem é esse. Esse homem. Ah, sim, então me explicou que sobre uma mesa de retrato oficial de um almirantado, grande senhor da Marina, havia um livro. E o livro era a Sociobiologia de Edward Wilson. E isso me deu a oportunidade de contar toda uma história sobre a limitação que o próprio Edward Wilson teve para limitar, porque esse homem era um cavalheiro do sul dos Estados Unidos, onde a vida militar é importantíssima, e era sua grande frustração de vida não ter podido seguir a carreira militar, porque tudo era um horror que foi causado por um insecto quando se é uma situação científica, como estudante. São essas histórias que me parece que humanizam os científicos e dá-nos a oportunidade de se promover como trabalho, e isso me parece que é muito importante de ter em conta quando se hace, não todos os dias, seguro, porque escrever todos os dias não te dá a oportunidade de repetir essas coisas, vai que ser em todas as áreas, mas creio que seja importante. Hola, soy Estrella de la revista Congress. Muchas gracias por la plática. Me gustó muchísimo. Me parece que señalaste todos los puntos claves de un buen periodismo de ciencia. Aquí hay muchos jóvenes, lo cual me da mucho gusto. Espero que se den cuenta que están frente a un maestro de maestros y lo aprovechen, porque no es lo común tener algo como hacerlo ahí. Muchas felicidades por esta presentación. Tengo muchas preguntas, pero como ya empezaba a recoger, voy a hacer solamente una que tiene que ver con lo último que nos presentaste, estos reportajes multimedia. Estuve viendo algunos hace un rato, son muy atractivos. Lo que yo quisiera saber es cuál fue la recepción del público a estos trabajos, que son como distintos de las otras dos que presentaban el periódico. ¿Y qué implica hacerlos? ¿Cuántas personas? ¿Qué costo tienen? Porque son reportajes largos, son muy en profundidad, tienen animaciones, tienen videos, tienen mucha información y están muy bien estructurados. Entonces, si uno quisiera hacer algo así, ¿qué necesitaría?
repercusión fue muy buena, especialmente del primero especial multimedia que hicimos sobre la biblioteca de Belmonte, porque era algo que todos debatían en Brasil y nadie lo conocía. Como hicimos algo muy malo, como unos 5 capítulos, si me acuerdo, y cada capítulo tenía como 3 o 4 mil palabras, y mucha fotografía, mucho video y todo. Entonces, si uno estaba de hecho interesado en ese tema, fue una oportunidad única de se profundizar en ese tema. La repercusión fue muy buena, ganamos muchos premios. Las estadísticas de lectura son algo, se dice, mezclado, porque lo que uno percibe de inmediato es que 80% lee solamente el primer capítulo y 10% lee la luz, que son muy largos, pero están ya así, puede ser consultado a cualquier momento, alguna cosa va a ser, no va a estar muy actual, pero el último capítulo es sobre la historia, porque empezó 30 años atrás, había la idea de construir esa usina en la Amazonía, hubo mucha resistencia de los pueblos indígenas, y por eso no se hizo las 5 usinas que estaban planeadas 30 años atrás. Y eso lo contamos con testimonios de las personas que estuvieron involucradas en esas decisiones a la vez. Un capítulo muy interesante, pero no es tan fundamental para comprender. Tuvimos, yo sé que la cifra que tengo en la cabeza es sobre el especial sobre agua. Por supuesto, era lo que más interés generó en el público, porque vivíamos una crisis en São Paulo, ciudad de y a causa de eso tuvimos, creo que más de 1 millón de unique views, de visitantes únicos, que fue considerado muy bueno. Con respecto a los recursos, es algo muy difícil de hacer, de emprender, porque toma mucho tiempo. El primero fue lo que tomó más tiempo, de los otros 10 meses, entre iniciar la investigación básica, se decir. Yo, por ejemplo, fui en el mes de marzo hacia el local para atender una idea del desafío logístico. Y con base en esto, en este viaje, hizo un proyecto que yo sometí a la dirección de educación. Costó mucha plata en ese momento, no sé decirlo, tal vez dólares, algo como $30,000 para hacerlo. Un equipo de reporteros de 3 personas de texto, yo mismo, 2 otros colegas, 2 de video fotografía y mucha gente en la oficina que trabajó en desarrollar todos los gráficos, mucha programación, gente muy especializada y narradores y edición de video. En total, casi 20 personas que tomaron parte de ese video. Nosotros somos un poco más cortos porque ya tenemos alguna experiencia, entonces, como digo, la experiencia es una de las pocas cosas que no se empeoró con el tiempo. Y entonces lo hicimos en 4 meses entre el agua y creo que 3 meses de deforestación de costas húmedas. Eso lo hicimos con recursos de una red de ONGs que se llama CLUA, Climate and Land Use Alliance. Son fundaciones norteamericanas que tienen un programa en Brasil y nos dijeron que queríamos hacer algo con un seminario y un protocolista con follas sobre este tema y que tenía interés periodístico porque íbamos ubicado antes de la conferencia de París, y el tema de los seguros y cambio climático, que era algo que estaba en el radar del fuego por muchos años. Pues,
sobre ese tema antes de ese proceso. Entonces, en este caso, es algo importante saber. Ese tipo de investimento de recursos que Pedro ha decidido en el pasado, en el futuro tuvo recursos, plata, no en la forma de publicidad, sino de financiamiento para que poder desarrollar productos sobre es mucha gente, es un cabo de hacer, pero creo que es algo